Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría iniciar la semana muy bien acompañada con Mansin Rodríguez también. Hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mansin, tenemos muchas cosas que compartir con su público, patrimonio, tenemos libros, tenemos Cervantes, tenemos cine, en fin, tenemos muchas cosas. Muchas cosas. Mire, lo que les vamos a comentar así, un guiño, un coqueteo para que se quede con nosotros, es el reportaje que hemos presentado cada lunes aquí en Noticias 22, que tiene que ver con la reconstrucción del patrimonio, y en esta ocasión, Laura, vamos a una zona que es históricamente fundamental. Efectivamente, es en las faldas del volcán Popocatépetl, la ruta de los conventos, que si no la han hecho, tienen que hacerla, pero bueno, afortunadamente se están reparando aquellas partes que resultaron dañadas a partir de los sismos de septiembre pasado, y vamos a hacer el recorrido para que se den cuenta de cómo están las cosas. Y tenemos también una pregunta para ustedes a propósito de la fecha que hoy conmemoramos, buen Mansi. Así es, hoy es 23 de abril, el Día Internacional del Libro, y por eso está esta pregunta que a través de ella queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, #Noticias22 en nuestras redes sociales. ¿Por qué el 23 de abril fue designado como Día Internacional del Libro? Bueno, pues a propósito de eso queremos sus comentarios, y aquí en Noticias 22 tendremos diferentes momentos del festejo, algo que tú hiciste allá en Francia, Laura. También, por cierto, vamos a platicar de cómo está la industria del libro y la lectura allá en Francia. Siempre es bueno ver cómo se dan las cosas, cómo ocurren las cosas en otros países y ver cómo estamos acá. Y además les tenemos un regalito y sorpresas a lo largo del programa precisamente de eso. Por el Día Internacional del Libro. Ya estaremos contándoles, pero estén muy al pendiente a lo largo de Noticias 22 porque vamos a obsequiar libros. Efectivamente, tenemos varios paquetes de libros y bueno, les vamos a dejar un adelantito de lo que vamos a tener un poco más adelante con Sergio Ramírez. Así es. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta presencia que la verdad es que está causando sensación de Leonora Carrington. Así es, Leonora Carrington, ya saben ustedes, a través de Noticias 22 hemos compartido muchas cosas de lo que ocurre en este año. Tiene que ver con la UAM, que ya también les mostramos hace unos días, la casa en donde ella vivió va a ser una casa museo. Tiene que ver con algo que ya también les compartió Karen Rivera en San Luis Potosí y en Xilitla. Va a haber a partir de este año 2 nuevos museos, pero además una gran exposición. Efectivamente, y fíjense que cerca de 1,200 personas se reunieron en el Museo de Arte Moderno para presenciar la apertura de la muestra Leonora Carrington, Cuentos Mágicos, y por allá estuvo Karen Rivera. Con la participación de la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, se inauguró la exposición Leonora Carrington, Cuentos Mágicos, en el Museo de Arte Moderno. Una muestra que reúne obras de 64 colecciones diferentes y exhibe piezas que la pintora y escultora surrealista realizó durante su estancia en México, Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta exposición reúne obras que narran la poesía tejida entre colores y formas, con la que Leonora conquistó los foros mundiales y un sitio en la historia del arte. Van a hacer ustedes un recorrido por más de 200 obras, entre las que se van a encontrar pinturas, esculturas, máscaras y diseños escenográficos que los van a invitar a conocer y admirar el universo simbólico y onírico de una creadora que enriqueció el legado del siglo XX. Durante la inauguración, extensas filas de visitantes rodearon el MAM con el objetivo de ingresar a la muestra. Zanqueros y actores caracterizados de personajes dibujados por Carrington los acompañaron durante el recorrido.
sus inicios como pintora, su literatura, su participación en cine, una serie de máscaras que diseñó con un grupo de mujeres, los bocetos del vestuario para la obra de teatro Opus Siniestro que realizó en los años 70, así como las cartas inéditas que escribió a Renato Leduc, con quien se casó en 1942, fueron algunas de las facetas del proceso creativo de Leonora Carrington que el público pudo observar. La verdad es que estoy fascinada, estoy como muy metida en cuestiones de la alquimia, en cuestiones de la simbología, ¿no? Y me llena mucho de gusto ver la obra reunida, entonces ver también, por ejemplo, el detalle de su obra, la veladura, las pinturas, los colores la paleta de colores es interesantísimo. Pues me encanta porque está de una forma loca, pero bonita e impactante, entonces te hace entrar de nuevo a tus sueños y experimentar que puedes explotar todo. Así, entre personajes fantásticos, esculturas, óleos y misticismo se vivió el primer día de visitas de la exposición Leonora Carrington, Cuentos Mágicos, que permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre en el Museo de Arte Moderno. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y la de visitantes que va a tener esta exposición, hay que ir a hacerse un tiempo, hay que planear la visita. Hace casi una década nació en Barcelona Flamboyant, un esfuerzo editorial para despertar el gusto por la lectura en los más jóvenes, en las nuevas generaciones, a través del encuentro lúdico entre la palabra y también la ilustración. Tenemos 3 objetivos ahora mismo. El primero es contar historias, hacerlo de la mano de los mejores autores e ilustradores nacionales e internacionales. El segundo es tratar de contestar las preguntas que tienen los niños sobre su entorno a través de los libros de divulgación, que son libros que estamos empezando a desarrollar ahora mismo. Y en tercer lugar, queremos ayudar a los niños a enfrentarse a los retos del futuro. Flamboyant nació en el 2009 de un arranque de locura, como lo define Eva Jiménez, de Patricia Martín y ella misma, y se ha especializado en libros infantiles en formato de álbum ilustrado. Es esta conjunción mágica entre texto y palabra, claro, que es bueno, nuestro formato preferido, ¿no? Dicen que el álbum ilustrado es el primer museo que visita un niño. El álbum ilustrado nació como un formato que originalmente era de 32 páginas, ahora pueden ser más o menos, donde tiene igual de peso el texto que la ilustración. Normalmente son ilustraciones a doble página, donde no solo el niño está leyendo el texto, sino que está leyendo la imagen. Y lo que no dice el texto lo dice la imagen y a la inversa. Pero no solo el formato importa para Flamboyant, también los temas son prioritarios. Trabajamos mindfulness para niños porque está comprobado que les ayuda pues, a estar más centrados, a estar más calmados, a poder resolver mejor sus conflictos y a ser más creativos, o tratar de detectar pensamientos negativos y cómo solucionar ese tipo de cosas. Sí que nos hemos dado cuenta de que cada vez se potencia más el desarrollo de habilidades versus el desarrollo de conocimientos, porque al final los conocimientos pues los puedes ir a encontrar, pero las habilidades, si desde pequeño las desarrollamos bien, pues podemos crecer más fuertes, más seguros, más felices. La mayoría de los títulos de Flamboyant ya se encuentran en librerías mexicanas. Se distribuyen a través de Colofón, que también es responsable de traer a nuestro país sellos como Atalanta, Ciruela, Galaxia Gutenberg y Páginas de Espuma, entre otros. Noticias 22, Irma Gallo. Bien, vamos con lo que les anunciábamos al inicio de Noticias 22. En las faldas del volcán Popocatépetl se ubican 14 monasterios del siglo XVI que conforman la llamada Ruta de los Conventos. Este conjunto de recintos históricos, considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, resultó sumamente afectado por los sismos de septiembre de 2017. Este es el reporte de los daños. Los sismos del 2017 dejaron en el estado de Morelos 265 inmuebles dañados, esto de acuerdo a la Secretaría de Cultura Federal. Fueron 3 niveles los que se dieron, los cuales van de ligeros a graves. A nivel de porcentajes, un 35% de nivel 1,
un 35% de nivel 2, casi es una tercera parte de cada grado, ¿no? Y un 30% de nivel 3, ¿sí? En lo cual sí hay algunos de nivel 2 que por ciertos elementos constructivos no pasan a nivel 3, pero hay algún riesgo, ¿no? Entonces eso es muy importante citarlo. Aunque sea nivel 1, a lo mejor no necesariamente pone en riesgo la estabilidad del edificio o algún elemento arquitectónico, pero ya en el nivel 2 sí hay algunos que están casi para brincar a nivel 3, ¿no? El INAH registró colapso de campanarios y cúpulas, caída de cascos de hacienda, daños en viviendas, recintos religiosos, escuelas y clínicas, que están dentro del registro del instituto como monumentos históricos. Así también se detectaron desprendimientos en zonas arqueológicas como Teopanzolco, en el Observatorio de Xochicalco, algunos relieves de Chalcancingo y Chimalacatlán. Tenemos un gran porcentaje de cúpulas que colapsaron y grietas, principalmente en la nave de los templos y en los muros. Y igual en este caso de los conventos, también en lo que serían los claustros. De los 14 inmuebles que integran la ruta de conventos del siglo XVI, declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, los 11 que se encuentran en Morelos fueron dañados. Desde la parte poniente, lo que es Catedral de Cuernavaca, que también los daños son muy severos, principalmente en la torre campanario, en la bóveda de la nave del templo. De ahí Tepoztlán, también con los campanarios, también la bóveda del templo, el claustro. Después pasamos a lo que sería Huastepec, también la bóveda del templo con el campanario también colapsó. Tlayacapan, también tenemos muchos daños, también algo similar a lo que tenemos aquí en Totolapa. De Totolapan, pues, de Tlayacapan, Totolapan, Atatlaucan, que es uno de los que, gracias a su mantenimiento, pues no resultó tan dañado también, ¿no? Pero ahí lo tenemos de nivel 3, pero las afectaciones no son tan severas, ¿no? Luego pasamos a Yecapistla, que también el ícono de ahí de la nave del templo, el rosetón, también salió lastimado, el campanario, la bóveda del templo, el claustro. Y subimos a Huituco, también la nave del templo también salió muy dañada, esta también, el campanario también colapsó, el claustro también tiene grietas y fisuras. Si bien el epicentro del sismo fue muy cercano a estos lugares, la falta de mantenimiento y una mala intervención en los recintos ocasionó que el daño fuera mayor. A veces se apoyan con las autoridades municipales, pero las autoridades municipales, pues sí, les dan materiales a veces, pero les dan cemento, les dan varillas, ¿no? Materiales que no se pueden aplicar a esos edificios históricos, ¿sí? Siempre les hemos dicho a las comunidades feligreses y a los párrocos, tiene que ser con sus materiales de fábrica, es decir, con cal, arena y piedra, ¿sí? En algunos casos madera. Actualmente, se trabaja en los planes para intervenir los inmuebles y en los trámites que se necesitan para cobrar los seguros. Sin embargo, se han entregado a las comunidades alrededor de 30 inmuebles que ya fueron atendidos y que presentaban daños menores. La comunidad a veces nos reclama, ¿no? La comunidad feligresa, que no nos aparecemos, no venimos, pero no es eso. No es fácil generar toda la información que se requiere para sustentar y buscar los recursos necesarios para poder empezar a hacer las reparaciones, ¿no? Hubo trabajos preventivos, ya se llevaron a cabo, ahorita viene la segunda etapa, ya está una empresa asignada, que desde luego tiene toda la capacidad técnica para poder llevar a cabo los trabajos, y cada capilla, por muy sencilla que sea, las afectaciones, tiene su propia particularidad de intervención. Entonces, estos que son más complejos, desde luego, requieren de mayor especialistas, mayor atención, mayor tiempo, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, van avanzando estos trabajos para restaurar los daños de este patrimonio, solamente un fragmento de lo que ocurre en muchas otras partes. Así es, y muy importante lo que mencionaban en esta nota el entrevistado de Alberto Aranda sobre los materiales, porque depende la época, es como la historia, Laura, depende el momento en que nos encontremos en la historia de la humanidad, hay una idea de hacer las cosas. Y bueno, al paso de los años se ha descubierto que la forma en la que originalmente fueron construidas
muchas ciudades, es como deben de mantenerse. Un claro ejemplo es en Teotihuacán, esta pirámide que ubicamos como Quetzalcóatl y que originalmente es de Tlaloc, aunque tiene estas serpientes, en algún momento tuvo una restauración con cemento y eso terminó por contaminar por las sales a la piedra, que ese es el problema que tiene actualmente esta pirámide. Efectivamente, y esto también podría ocurrir si se empiezan a introducir materiales que no correspondan a la época, por un lado, desde el punto de vista histórico y de imagen, pero también desde el punto de vista de la parte técnica de la construcción, sí puede dañarse. Pero bueno, iremos viendo cómo se hace esta reconstrucción y vamos a regresar para seguir platicando de libros, de letras. Les tenemos una pregunta, está muy fácil, lo estuvimos diciendo la semana pasada, Rafael García Villegas lo dijo un par de veces la semana pasada también. ¿Por qué se celebra el día 23 de abril esta conmemoración del libro? ¿Por qué? Es una razón que si nos la dan, inmediatamente vamos a hacer los acreedores a un paquete de libros. Y ya tenemos una respuesta de Darío Bocanegra, Agencia N22, por el natalicio de Cervantes y Shakespeare, en la misma fecha, pero días, o más bien en calendarios diferentes. En calendarios diferentes. Bueno, pues ahí está esta respuesta y se van a llevar un paquete de libros. Sigan mandando, puede ser esta respuesta, puede ser más comentarios, porque pues ya dijo la respuesta, ¿no? Bueno, pues a ver, los que quieran participar y dar alguna especificación más, bueno, estamos abiertos. Hay más información al respecto, 22. qué calendarios, por ejemplo, que nos digan qué calendario corresponde cada uno de estos autores, ¿no? Vamos a una pausa. Con una dedicatoria a las víctimas de la represión en Nicaragua, Sergio Ramírez recibió el Premio Cervantes de Literatura en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Allá resonaron frases como cerrar los ojos es traicionar el oficio del escritor. Esta mañana, Sergio Ramírez recibió de manos del rey Felipe VI el Premio Cervantes 2017. Su discurso de agradecimiento lo dedicó a los nicaragüenses asesinados recientemente por pedir justicia. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser república. Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón. Sergio Ramírez habló de la lengua de Cervantes y de Rubén Darío, así como de la literatura del Caribe. 3 siglos después de Cervantes, él devolvió a la península una lengua que entonces resultó extraña porque venía nutrida de desafíos y atrevimientos, una lengua que era una mezcla de voces revueltas a la lumbre del Caribe, de donde yo también vengo, porque Centroamérica es el Caribe, ese espacio de milagros verbales donde los portentos pertenecen a la realidad encandilada y no a la imaginación a la que solo toca copiarlos. Pero sobre todo disertó sobre las características de la novela actual, una novela que no puede cerrar los ojos ante la realidad que la rodea. Escribo entre 4 paredes, pero con las ventanas abiertas porque como novelista no puedo ignorar la normalidad constante de la ocurrencia de la realidad en que vivo, tan desconcertante y tornadiza, y no pocas veces tan trágica, pero siempre seductora. Cerrar los ojos, apagar la luz, bajar la cortina, es traicionar el oficio. Todo irá a desembocar tarde o temprano en el relato, todo entrará sin remedio en las aguas de la novela, y lo que calla o malescribe la historia lo dirá la imaginación dueña y señora de la libertad por la que se puede y se debe aventurar la vida, pues no hay nada que pueda y deba ser más libre que la escritura. El vasto campo de la Mancha es el reino de la libertad creadora. Un escritor fiel a un credo oficial, a un sistema, a un pensamiento único, no puede participar de esa aventura diversa,
contradictoria, cambiante que es la novela. El autor de Castigo Divino tuvo también palabras para recordar a Carlos Fuentes y Sergio Pitol, así como a otros autores del boom. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, hay una analogía que es muy, muy linda, que tiene que ver con el boxeo, con la literatura y con Julio Cortázar. Julio Cortázar decía que la novela gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. Y eso fue precisamente el cuento, el invitado de honor en la conmemoración del libro, que se celebró en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia. Vamos a empezar. Había una vez un cura. El cura tenía un genio de los demonios. Era muy duro. Para muchos, el cuento fue su primer acercamiento a las letras a temprana edad. Historias que a través de los libros amplían el panorama de los jóvenes lectores. Uniéndose a los festejos por el Día Internacional del Libro, el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, ofrecieron una sesión de cuentos narrados por Ignacio Casas, cuentista que de forma lúdica compartió el trabajo de autores como Fernando del Paso. El cuento nos permite jugar, nos permite recrear, nos permite imaginar, y es como si les aventáramos a los niños pues una piedra preciosa, una semilla, algo que los haga acercarse, y poco a poco a los niños y a los grandes, porque yo pienso que los adultos que leemos cuentos para niños también nos enganchamos. Entonces el cuento es una forma maravillosa de entrar a la literatura. También se presta para conocer a poetas que no conocíamos, como Javier Villarrutia, que el día de hoy nos acoge, a Fernando del Paso, que tiene también producción para niños y jóvenes, tiene poemas, tiene cuentos, tiene adivinanzas, a Ibargüengoitia. Además de fomentar la lectura, el 23 de abril se reconoce el trabajo creativo y la protección de la propiedad intelectual en el marco del Día del Derecho de Autor. Es un día también fundamental porque justamente tenemos que proteger los derechos de los autores, de los escritores, reconocerlos. En todos los casos, yo particularmente siempre, y en el Fondo de Cultura Económica lo hacemos, decimos el nombre del autor, la editorial, no solamente el cuento salió de la nada, ¿no? Hay que respetarlos. También es un buen día para reflexionar acerca, pues, de la piratería, de todo esto que ocurre. Sin embargo, a mí lo que me parece más importante es que la obra de los autores se conozca, que se acerquen a las letras. Nosotros en el Fondo de Cultura Económica, cada 8 días en las librerías que tenemos en diferentes puntos de la ciudad y del país, también en Guadalajara, en Querétaro, en fin, en diferentes puntos del país, habemos cuentacuentos y hay un equipo que estamos dedicados todo el año a promover la lectura. ¿Para qué? Para que nos desasnemos. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Este cuento se ha acabado. ¡Aplausos! Bueno, comentábamos con Güemansin este asunto de los cuentistas y de los cuenteros y de los cuentacuentos, Güemansin, y bueno, de todo este circuito que tiene que ver con la creación, pero también la interpretación, la difusión de la obra, la recreación, que es algo muy rico, ¿no? Y como que es un círculo que habría que fomentar más. Y que además nos remite a los orígenes de la humanidad. Ese instante, estar uno frente al otro, creando una historia que alguien vivió o me dijo que pasaron. O me dijo que pasaron o que lo inventé, pero el chiste es contarlo. Así es. Y bueno, hablando de cuentos y recuentos, este es el recuento de lo que ocurrió en el Centro Cultural de España en torno al Día del Libro. Han sido más de 3.500 visitantes durante las actividades de la 16ª edición de la Fiesta del Libro en el Centro Cultural de España. Presentaciones editoriales, talleres, maratones de lectura y venta de libros son algunas de las actividades que se han llevado a cabo este 21 y 22 de abril. Está compuesta y conformada por
muchos personajes que participan en el tema del libro, no solamente las editoriales, sino también los lectores, también compañías teatrales, músicos que han hecho de la literatura una manera, también un formato de sacar o de compartir todo lo que han creado como artistas y que lo traducen a un lenguaje literario. Esta celebración de la literatura se organiza como parte del Día Internacional del Libro. En torno al libro y la literatura es que se congregan diversas expresiones. También tuvimos, por ejemplo, a músicos de La Gusana Ciega presentando un libro para niños. Estuvo también La Charada Teatro, una compañía de títeres de Guatemala, Improtop, un viejo conocido de todos nosotros que hacen espectáculos increíbles de improvisación para niños a partir de los de diferentes textos de diferentes autores. Y bueno, pues más de 14 presentaciones editoriales, la participación de los abuelos lectores, de los niños y niñas que conforman nuestros talleres, tanto de radio o táctil o diferentes expresiones que se han conjuntado aquí, ¿no? Digamos que la comunidad artística tiene como mucho interés en utilizar la literatura para construir sus diferentes expresiones, ¿no? Los músicos cada vez tienen más referencias de la literatura, o al revés, hay músicos que han incursionado en la literatura escribiendo ya sus propios cuentos, sus propios libros dirigidos a diferentes públicos, pero es eso, justo aprender que la fiesta del libro es un instrumento para que la gente, las personas, los niños y las niñas se acerquen a la literatura desde otros esquemas, desde otros formatos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí tienen ustedes, esto es parte de la actividad. En diferentes lugares se conmemoró al libro. El viernes mismo, Laura, estábamos compartiendo con el público de Noticias 22 y de Canal 22 que en el Centro Cultural Universitario, que es donde nace la fiesta del libro y la rosa, había muchas actividades, lo mismo en la Casa del Lago y bueno, el Centro Cultural de España, que como cada año hizo su lectura mundial del Quijote. Sí, tiene una serie de actividades muy interesantes este Centro Cultural, que además está en un edificio extraordinario en pleno centro histórico de la Ciudad de México, y vamos a explorar qué es lo que ocurre con el libro y la lectura en otros países. Así es, pero antes, Laura, ¿qué te parece si regalamos más libros? ¿Regalamos más libros? Vamos, bueno, está bien, que estés generoso, Huemancín. Y esta es Cuau Memo. Dice, hoy, el 23 de abril, se celebra en todo el mundo el Día del Libro Internacional, el Día del Libro. El origen del Día del Libro se remonta a 1926. El 23 de abril del 616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Pues está bien, ahí aquí tenemos la primera corrección, digamos, del tuit anterior que decía, se conmemora, podría haber sido se festeja el natalicio, pero en el caso del fallecimiento, pues es la conmemoración, este es el dato correcto. Pues, y además, ¿no? Sí, por supuesto, suma al Inca Garcilaso de la Vega. Y vamos subiendo más información, ¿qué les parece? Como una cadena en la que vamos acumulando desde cuando, quién determinó que se celebrara, en qué países. Hay muchos otros datos, compártalos con nosotros a través del hashtag Noticias22 y vamos a compartir con ustedes también, miren, ya nos están llegando más. Ya están llegando los mensajes. Vamos a compartir con ustedes más paquetes de libros. Sí, y bueno, ¿qué te parece, Laura, si de esos paquetes quedaremos más adelante? Vamos a algo que tú hiciste en Francia en torno al libro. Efectivamente, esto que les decía, que bueno, pues es una revisión realmente muy sucinta sobre la situación actual del libro y la lectura en Francia. Francia es un país de lectores. Según cifras que dio a conocer el Centro Nacional del Libro en la más reciente edición en París del Salón del Libro, 91% de los franceses se declaran lectores en distintos niveles. Leen desde 1 hasta 50 o más títulos por año. Este informe revela que son dos los sectores que han crecido entre 2015 y 2018. Las mujeres adultas, que pasaron del 22% al 30% en considerarse grandes lectoras. Y el sector de jóvenes de 15 a 24 años, que de 16% ahora alcanzan el 28% de lectores asiduos. Un área que continúa creciendo es el libro electrónico. Si bien a nivel mundial el mercado literario ha disminuido, la venta de libros digitales se ha incrementado. Una buena noticia para esta industria que lucha por mantener su lugar. Ante la enorme competencia, no solo literaria, sino de los medios audiovisuales y particularmente de Internet,
las casas editoriales desarrollan diversas estrategias para atraer nuevos públicos. Entre esas estrategias están los audiolibros, que con cada vez mejores producciones son más solicitados. El audiolibro hay muchas formas. Hay cuentos pequeños, es creaciones, es literatura oral. Y nosotros hacemos audiolibros, que es la lectura de libros que han sido escritos. Es el mismo público. Gente pensaba que los audiolibros están para la gente vieja o la gente muy pequeña que no sabe leer o las personas que no pueden ver. Pero nosotros estudios muestran que los audiolibros están para todo el mundo. Las personas que no pueden leer, pero también las personas que les gustan mucho leer y que quieren más tiempo para leer. Chez nous, c'est pour la plupart du temps des professionnels, des acteurs de théâtre qui savent vraiment lire, mais quand un auteur a le goût de lire, a pratiqué déjà la lecture à voix haute, eh bien c'est l'auteur qui va le lire et ça donne un très très beau résultat. Para el público juvenil, la aventura y la imaginación llevan la mano. Nous avons notamment lancé cette année une très belle collection littérature que vous pourrez voir sur le côté. Nous avons également un très beau lancement comics, Oblivion Song, en avant-première en France par rapport aux États-Unis, mais aussi une très belle proposition jeunesse pour tous les enfants de tous âges, avec les légendaires, un lancement de la collection Mythix, qui nous espérons aura un grand succès, et également toujours de la BD franco-belge, comme on dit, avec des propositions fantasy, mais aussi polar et un peu plus fantastique. Également des petits romans pour les premières lectures et aussi des propositions avec peu de bulles, peu de cases, peu de pages pour les premières lectures BD pour avoir le public dès les premières lectures. Y para estar acorde con las prácticas contemporáneas, más casas editoriales se valen de las redes sociales, los influencers y lo que podríamos llamar libros multimédia. Alors on essaie de répondre aux différentes attentes des jeunes. On a par exemple développé des BD en coproduction avec des youtubeurs, puisque maintenant c'est ça qui attire aussi beaucoup la jeunesse, beaucoup à Internet. No solo literatura de altos vuelos, sino libros de desarrollo personal, salud, psicología y de manera notable alimentación se encuentran entre los más vendidos en un país donde el 20% de los empleos que genera el sector cultural provienen de la industria del libro. Para Noticias 22, desde París, Javier Contreras, camarógrafo, Laura Barrera, enviada especial. Bueno, pues hay algunas cifras, hay muchísimas más, pero bueno, pues es un pequeño, muy pequeño vistazo a lo que está pasando y cómo la verdad es que la lectura está creciendo, curiosamente está creciendo, y quienes tienen tabletas o quien tiene sistemas de lectura a través de medios electrónicos no han dejado de comprar libros. Así es, esa es una cosa interesante. Es una cosa muy interesante, eso también lo hemos visto en otros momentos, Laura. En el caso de la Feria del Libro de Guadalajara, lo platicábamos en diciembre pasado, la mayor cantidad de libros que se venden electrónicos tienen que ver con libros técnicos. Se sigue vendiendo la literatura, pero la gente todavía está buscando un papel para leer una novela o para leer un cuento, y lo mismo escuchar alguna novela o escuchar algún cuento, y en México tenemos la maravillosa colección de Voz Viva de la UNAM. Por ejemplo, que son los mismos autores, una espléndida recomendación. Así es. Bueno, tenemos más libros que regalar. Vamos a regalar más libros y aquí está Ángel Cruz con su comentario. Junto con el Día del Libro se festeja también el derecho de autor, y en México se celebra la Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM, en el IPN, y también se festeja este día.
Saludos. Y bueno, también ahí hay que reconocer algo, Laura, porque la fiesta del libro y la rosa tiene que ver con el Día de San Jordi. El Día de San Jordi en Cataluña, ahí nace esta fiesta que, bueno, pues afortunadamente también aquí hay en México. Y yo creo que aquí están ganando muchos libros, ¿no? Nuestros amigos participantes televidentes de Noticias 22 con estos comentarios. ¿Qué más les gustaría? ¿Qué opinan, por ejemplo, esto del intercambio de libros y rosas? En fin, hay que sumar más datos al tema de ¿creen ustedes que se lee suficiente en México? ¿Cómo se podría impulsar la lectura de una manera mucho más agradable para los jóvenes, que no sea una obligación, que atraiga a los niños, que les guste leer? Porque la verdad es que la lectura, al final de cuentas, nos ayuda a la toma de decisiones, por ejemplo. Entre otras cosas. El mundo es más grande del que nos han enseñado o el que simplemente vemos. Hacemos una pausa, seguimos en Noticias 22, volvemos de inmediato. Continuamos en Noticias 22. En Puebla, la restauración del patrimonio cultural va por buen camino. Y esto gracias al aporte de la sociedad civil y el sector empresarial. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y Genaro Borrego Estrada, en representación del empresario José Antonio Fernández, hicieron entrega de 2 donativos por un total de 4.838.850 pesos al Fideicomiso Fuerza México para la restauración de 4 inmuebles de la época virreinal y del siglo XIX que forman parte del estado de Puebla. La ceremonia se llevó a cabo en la Secretaría de Cultura Federal y contó con la presencia de su titular, María Cristina García Cepeda, y del gobernador de la entidad. Hoy es un día muy feliz para nosotros, es nuestra primera intervención en temas de patrimonio cultural, por lo que la verdad estamos muy contentos de ver que existen mexicanos y no mexicanos, ¿no?, con este interés de intervenir y ayudar a México en poder recobrar su identidad a través del patrimonio cultural. Nuestro país tiene 34 sitios en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Somos el país del continente americano con el mayor número de bienes inscritos. Esta vasta y excepcional herencia forma parte del corazón de cada pueblo, de cada rincón del país, que nos llena de orgullo y nos brinda identidad. Hoy estamos aquí todos reunidos y gracias que nos acompañan, porque nos reúne la solidaridad, el gesto de amistad y el profundo agradecimiento a Pablo Hermoso de Mendoza y a José Antonio Fernández por sus generosas contribuciones para la restauración de nuestro patrimonio. Pues en este caso me preocupó mucho que esa canalización fuera lo más transparente y lo más rápida y directa posible, ¿no? Entonces, a través de este fideicomiso creo que así se va a hacer. Y bueno, pues simplemente decirles que fue una propuesta de decir, quiero que durante toda la temporada, cada día que me he visto de torero, sepa que no solamente lo estoy haciendo por mí, por mi familia, sino lo estoy haciendo por un país al que debo muchísimo. México me abrió su corazón hace 18 años, me abrió sus entrañas y me acogió como parte de él, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos, Pablo Hermoso de Mendoza, que haya elegido Puebla, que haya tenido esa generosidad. Los recursos donados serán destinados para la restauración de 4 inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, las capillas de San José y la de la Concepción en Atlixco, el templo de San Diego de Alcalá en Huejotzingo y la capilla de la Verónica ubicado en Puebla de Zaragoza. Para dar seguimiento puntual al uso de los fondos recaudados, el fideicomiso pone a disposición de los interesados el portal fideicomisofuerzamexico.mx. ¿Ustedes creen que las matemáticas, los signos de las matemáticas puedan contar historias, puedan contar cuentos? Bueno, pues Raúl Rojas cree que sí, y él escribió un libro que se titula El lenguaje de las matemáticas. Reunidos los miembros del jurado del 4 Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica, resolvieron por unanimidad declarar como ganadora la obra
el lenguaje de las matemáticas, historias de sus símbolos. Raúl Rojas González, experto en computación y mecatrónica, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, es el autor del libro ganador del Premio de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo en su 4ª edición. En enlace vía web desde Alemania, donde reside, el autor explicó cómo llegó a este libro. Yo empecé a dar clases de matemáticas en 1977, cuando tenía 21 años, en el Politécnico, y ya desde aquella época me interesaba la historia de las matemáticas. Cuando me fui a Alemania, empecé también a dar clases, especialmente en la Universidad Libre de Berlín, y en 1998, hace exactamente 20 años, comencé a dar un seminario sobre historia de las matemáticas, específicamente sobre la historia de los símbolos matemáticos. Rojas González escribió sus notas en alemán, luego las tradujo en inglés y finalmente lo escribió en español. Lo mandó al premio del Fondo de Cultura Económica, en el que concursó con otros 27 manuscritos y resultó ganador. El libro tiene 54 capítulos. Cada capítulo cubre algún símbolo matemático, a veces más de un símbolo por capítulo. Por ejemplo, los símbolos de integración o de diferenciación, símbolos que se utilizan en la lógica simbólica, el símbolo X, el símbolo de la variable X que utilizamos sin pensar muchas veces de dónde viene esa convención. El libro de Raúl Rojas González se publicará en la colección La Ciencia para Todos, que en la actualidad ya tiene 250 títulos y 30 años de existencia. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, las imágenes que ilustraban esta conversación con el doctor Raúl Rojas tienen que ver con que Raúl Rojas es desde hace algunos años una persona que tiene la doble nacionalidad, es alemán y es también mexicano. Él ha sido merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2016, pero antes de eso, en 3 ocasiones fue considerado el mejor profesor de toda Alemania. Y los automóviles que ustedes veían tiene que ver porque él es el que ha desarrollado en ese país el proyecto de automóviles autónomos. Ahora vamos a lo siguiente, los fascinantes personajes que ustedes pueden encontrar tanto en el anime, en los cómics o en los videojuegos se hacen reales con el cosplay. El 5º concurso nacional de cosplay organizado por Friki Plaza convoca a cosplayers de todo el país a demostrar sus habilidades para la creación de vestuario, utilería, maquillaje y actuación. Elementos necesarios para la interpretación fiel de un personaje de anime, caricaturas, cine o videojuegos. Como el año pasado, el premio será un pase al Cosplay World Master 2019 en Portugal. Un día me animé, fui al centro, agarré ropa de tiendas diferentes, me compré una peluca y me improvisé un traje de Yuno Gasai de Mirai Nikki y lo llevé a una convención y la verdad es que fue una experiencia increíble, que te pidan fotos todo el mundo y que te empiecen a hablar y que te digan, ay, a mí también me gusta esta serie y así. Entonces poco a poco fui haciendo más trajes, al principio los compraba o los mandaba a hacer, después dije, ¿y qué tal si los hago yo? ¿Qué tal si tomo un curso? ¿Qué tal si aprendo a coser, a hacer las armaduras y eso? Y así poco a poco me fui interesando más y fui ampliando mis conocimientos y fui haciendo yo misma mis trajes. Además de Nash Clive, el jurado estará conformado por las parejas Doriloco Cosplay y Twin Cosplay, profesionales del disfraz que han destacado en competencias como el Cosplay World Summit en Japón, uno de los certámenes más importantes a nivel mundial. Realmente lo que vamos a considerar es los materiales, la hechura, el parecido al personaje, que esté fiel al personaje, sobre todo el acabado, que tenga un acabado limpio, que esté bien ejecutado, que haya una buena caracterización. También se considera a mitad el performance, es decir, que el performance sea entretenido, creativo, innovador, que tenga coherencia con el personaje. Para nosotros fue siempre un reto pararnos al escenario, de verdad te lo puedo compartir. El World Cosplay Summit fue nuestro primer campeonato y concurso de cosplay juntos, como equipo. Este concurso en la ciudad de la Friki Plaza fue el primero para Juan Carlos como cosplayer individual. Y no fue nada sencillo. Yo creo que lo más importante es quitarte el miedo, aventarte, porque siempre al final el riesgo te trae más recompensa. Las inscripciones estarán abiertas del 17 de abril al 26 de mayo y la gran final se llevará a cabo el 5 de agosto en el Teatro Silvia Pinal.
Todas las bases e información adicional se pueden verificar en la página cosplay2018.frikiplaza.com. Para Noticias 22, Fernando Salinas. Pues vayan preparando sus personificaciones. Personificaciones y materiales, porque ya me ha tocado estar en esos lugares, Laura, y son verdaderamente unas grandes producciones todos estos disfraces. Y ahorrar también, porque eso cuesta, ¿eh? Sí, de hecho, un buen traje más o menos cuesta entre 20,000 o 30,000 pesos. 40,000 Pero bueno, pesos. ahí está el dato. Volvemos. Una pausa y volvemos. Julio López, platícanos cómo van las nominaciones para los premios Ariel. ¿Cómo estás? Bueno, pues hay que echar la casa por la ventana porque el Canal 22 otra vez va a transmitir la ceremonia en vivo y en directo. Noticia. Yo tuve la oportunidad de platicar en la mañana con el director, el presidente más bien de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Ernesto Conteras, que nos visitó la semana pasada para hablar de su película Sueño en otro idioma, ¿no? Si quieren vamos a ver lo que nos dijo, a ver qué pasa. Esta serie es... La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y Canal 22 unen esfuerzos para que este 5 de junio la televisora transmita en vivo la ceremonia 60 de los premios Ariel, que reconocen lo más destacado del cine mexicano e iberoamericano. Y bueno, muy conscientes también de que yendo al aire, yendo en vivo, será mucho más dinámica, será no tan larga. Estamos trabajando en eso. Como ya es costumbre, la entrega de premios se realizará en el Palacio de Bellas Artes. La emblemática edificación de mármol blanco acogerá a los 146 nominados en 26 categorías. Por supuesto, también se espera la presencia de destacadas figuras del mundo del cine y la televisión. Claro que el público también es protagonista, por eso, por primera vez, la gala tendrá una sede alterna. Y ahora con esta sede alterna nos da la oportunidad de que público joven, público muy joven, universitario, vea la transmisión desde la Cineteca Nacional en vivo. Así que bueno, creo que va a ser una buena experiencia para ellos y para nosotros como academia. Y acorde a las nuevas tecnologías y los nuevos públicos, la ceremonia y alfombra roja también podrán verse a través de las redes sociales. El proceso de selección de las películas nominadas ha sido riguroso y extenso. La participación de los miembros de la academia ha superado las expectativas. Inscribieron este año el comité 218 miembros. Recordemos que puede inscribirse todo aquel que tenga un Ariel o 2 nominaciones por lo menos en su carrera, en su trayectoria. Así que creo que es el año con más inscripciones. Y pues nada, yo creo que cada año es como sumar y ser más grande como este comité y que haya más voces y más visiones y más votos también. Previo a la ceremonia, el 14 de mayo se realizará una multipremiere en la Cineteca Nacional, en la que se proyectarán de manera gratuita y simultáneamente las 5 cintas nominadas en la categoría de Mejor Película: Batallas íntimas, La libertad del diablo, La región salvaje, Sueño en otro idioma y Tiempo compartido. Pues ahí lo tienen, se va a poner buena esta edición, ya hay varios temas en el aire, ¿no? El primero es que Sueño en otro idioma, cabeza la lista de nominadas, tiene 16 y pudo haber tenido 17. Oye, pero estaría curioso, ¿no? Que ganara todos estos reconocimientos. Sí, fíjate que ya nos comentaba justo Ernesto Contreras, ¿no? Que había pues, cierto... molesta a algunos sectores de la comunidad, porque él es el presidente de la academia, pero además dirigió la película Sueño en otro idioma. Entonces parece que podría haber un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, respondiendo, digamos, a esto, él decidió no meter su candidatura como mejor director, que seguramente si lo hubiera puesto, ahí estaría también aspirando a ganar ese reconocimiento, pero finalmente el trabajo de todos los demás, porque finalmente el cine es un trabajo en equipo, está ahí y están con sus 16 nominaciones. Y porque además es innegable que es un gran director. Además, ¿no? Que ni modo que deje de hacer películas porque sea presidente de la academia, ¿no? Está bien que sea un director que está en activo porque que sea mejor, ¿no? Todavía joven, para la academia. Porque entiende mucho más todos los lenguajes al público que le está hablando, ¿no? Otro que tiene justamente esa visión y que ha cambiado un poco la manera de hacer cine es Amat Escalante, con su película La región salvaje. Tiene también varias nominaciones, está en el segundo sitio y no lo han tratado bien tampoco en la academia Amat Escalante. No le ha ido bien. No le ha ido bien, nada bien. Este año, por ejemplo, no le dieron la candidatura a mejor director, ¿no? Eso ya habla de que esta película podría ser ahí, como suele suceder a veces, ¿no? Un poco menospreciada, echada así como con un par de reconocimientos. Películas, ¿no? Que les va muy bien en el extranjero también, no sé cuál sea el sentir de los miembros de la academia,
para dar una cierta descalificación, ¿no? Sí, digo, los procesos se tratan de ser lo más transparente posibles. Este año participaron, ya lo veían, más de 200, ¿no? Se inscribieron 144 películas, que es un buen número. Entonces también ver 144 películas y elegir a las que van a estar ahí. Y que sean 200, porque en teoría podrían llegar a ser hasta 500 personas que participen en esta decisión. Sí, digamos que la tercera película que también tiene buena cantidad de nominaciones y bastantes probabilidades de ganar es Vuelven, de Isa López, ¿no? Isa López, que empezó en el 2006 con una película que se llamaba Efectos Secundarios, luego hizo Casi Divas y luego hizo Vuelven, ¿no? Donde alcanzó un nivel espectacular y todos esperaban que su siguiente película fuera igual extraordinaria. Hizo Qué mal tu vida, se llama, no se llama así, ahorita me acordaré cómo se llama, pero con Vuelven le fue bastante bien, tiene 10 nominaciones, la película fue bien recibida por la crítica, el público la recomendó, se quedó varias semanas y bueno, el resultado hasta aquí, una película que tiene que ver con, digamos, la descomposición social en una ciudad que puede ser cualquier parte de la República Mexicana, vista a través de los ojos de los niños. Le fue bastante bien en cine, en festivales de ciencia ficción y fantasía, y ahí está, ¿no? Y por ahí hay algunas omisiones, creo que Oso Polar también creo que debió estar nominado. Marcelo Tovar. Marcelo Tovar debió estar nominado en la categoría de Mejor Ópera Prima, no lo está. Está Natalia Barenstein, también con su película, con su más reciente película, que ganó un reconocimiento en Morelia, pero dividió opiniones, no convenció a todos, ¿no? El público le otorga este reconocimiento en Morelia, pero el jurado no le otorga ningún reconocimiento. Aquí tiene alrededor de 8 nominaciones y por supuesto el documental mexicano que siempre destaca, ¿no? Destaca con Everardo González a la cabeza, tiene 6 nominaciones por La Libertad del Diablo, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Guión, que también llamó un poco la atención que estuviera nominado en Guión, Sonido, Música y Fotografía. María Seco hace un trabajo extraordinario en esta película. Sí, de verdad. Y también ahí hay otra película, otro documental nominado que es Batallas Íntimas, de Lucía Gaja, ¿no? También a Mejor Película y Mejor Dirección. Entonces, de verdad que se espera una ceremonia. Y pues también hay que le exploren al formato, porque ese es otro de los temas que habría que platicar en algún momento dado, que han estado buscando de una manera u otra, pero ya dijo Ernesto Contreras que lo va a hacer más ágil. Lo estaremos viendo a través de... Y que va a estar en la Cineteca. Canal 22. Y que va a estar en Canal 22, por supuesto. Pues bueno, ya estaremos ahí averiguando, Julio, y también seguramente nos tocará estar ahí entre los telones de la entrega. Pues así es. Muchas gracias, Julio. Nos despedimos, no sé si hay tiempo para música. No, bueno, nos dicen se que la ya no. debemos. Bueno, pues mañana les ponemos algo de musiquita para cerrar. Gracias, Julio. Huemansin. Gracias, Laura. Muy buenas noches. Buenas noches.